Una de las noticias que reventó esta semana fue precisamente que se conocieron dos audios por Noticias Caracol, en donde se escuchaba al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemos, hablando con Luis Felipe Ramírez, el abogado del conocido o reconocido papá Pitufo. Yo no le digo papá Pitufo, le digo Pitufo, yo no sé, Diego Marín, más bien, el zar del contrabando. En esos audios lo que se escucha es una especie de negociación en donde se habla incluso de de darle al señor Pitufo unas garantías judiciales a cambio de que venga y cuente lo que tenga que contar, y no se sabe si de por medio también está la extradición. Pero la extradición se menciona también. Realmente los audios lo que establecen es que había un intento por parte del gobierno de que el señor Pitufo viniera a Colombia. No sabemos muy bien, que esa es parte de esta discusión, si era a que contara lo que está pasando o lo que pasó con el gobierno actual, o para que contara solo lo que había pasado y lo que realmente ha sucedido con el contrabando y los diferentes gobiernos que han antecedido al de Petro. Para saber qué es lo que está sucediendo realmente y qué es lo que está pasando dentro del DNI, pues invitamos a Jorge Lemos, que acaba de salir en enero, ¿no es verdad?, de la Dirección Nacional de Inteligencia. De Inteligencia, sí, señora. Pasó a la UIAF. Sí, señora. Y ahora... estaba encargado desde octubre. Pero estaba encargado desde octubre, exacto, porque salió Ginás y sí, también Isaac Beltrán, y entonces usted estaba encargado de pues estaba manejando el DNI y era encargado de la UIAF. Sale en enero del DNI y se va a la UIAF. Y ahora, sorprendentemente, ya hace muy poco supimos que no está en la UIAF. Pues todavía no es que no esté. O sea, todavía no me han aceptado la renuncia. Todavía hasta no. Hoy. Hasta hoy. No bueno, y supuestamente suena como nuevo sucesor suyo de la UIAF, Wilmar Mejía, que era, pues, trabajaba en el DNI. Sí, director de inteligencia. Nada más ni nada menos. Sí, señora. Sino que estaba suspendido y suspendido por la Procuraduría. Por la Procuraduría, y sí. A partir del levantamiento de la suspensión, empezó a sonar y volvió a la UIAF. Y hay que decir que estaba suspendido porque en otro reportaje de Noticias Caracol salió que él estaba vinculado junto con el general Huertas en una presunta alianza con Calarcá para manejar armas y abrir una cooperativa a través de la cual... Una empresa de vigilancia. Sí, pues como abrir una cooperativa de vigilancia para que se pudieran utilizar esas armas de manera legal. Sí. Eso es lo que entendemos. Lo que dicen, sí. ¿No es verdad? Señora, sí. Bueno, pero comencemos por estos audios. ¿Usted quién cree primero que filtró esos audios? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Me estoy preguntando quién los pudo filtrar. Pues en principio lo que yo pienso es que los que hicieron la grabación, porque fue una orden mía que la hicieran. Usted decidió grabar esa conversación. Sí, y yo decidí, para que no fueran a decir que yo iba a conversar con el abogado de Diego Marín, de pronto pidiéndole plata o cualquier cosa, o haciendo una transacción. No, yo hice grabar por eso, para que no hubiese ninguna duda de lo que yo estaba hablando con él. Pero lo que yo he podido establecer, y se lo digo pues de la manera más respetuosa, es que esa no fue la única reunión que usted habló. No, tenemos varias reuniones. Yo tengo registradas varias llamadas que además se mantuvieron ustedes en una conversación permanente hasta hace muy poco. Sí, pero hubo por lo menos más de 2. Sí. Por lo menos unas 10 o 12 reuniones. Yo creo que unas 4 reuniones. Pero sí, y le voy a decir por qué. Porque él se convirtió en el abogado de Pipe Tuluá, del que estaba en la estación de policía. Hoy extraditado. Hoy extraditado.
Lo raro era que en la solicitud en ese tiempo de él, Sí. en ese tiempo de Pipe Tuluá, no era exactamente que le paráramos o le suspendiéramos la extradición, sino que lo trasladáramos a una cárcel, ya sea la Modelo o la Picota. Yo me di cuenta ahí que era por intereses eminentemente comerciales, económicos, que era porque desde la Picota o desde la Modelo podía negociar cosas. Ujú. En la cárcel que estaba, en la estación de policía que estaba, no podía porque lo tenían más vigilado. Sí. Y no hay las posibilidades de hacer esa clase Y lo de que negocios. estaba haciendo con el abogado, que no quedó grabado en estos audios, era pues negociar su traslado a una cárcel en Bogotá. Sí, él lo que planteó Pipe Tuluá fue lo siguiente. Planteó entregar 300 jóvenes, 300 niños con armas a cambio de que lo trasladaran para una cárcel. De lo cual obviamente hicimos la caracterización con la DNI, la hicimos todos, y con la Fiscalía en Cali y en el Departamento del Valle y todo. Y resulta que el tipo, la verdad, no tenía en sus filas sino 15 niños. Dijimos, y lo dije yo y lo comenté yo con la gobernadora del Valle, ¿sí? Lo dijimos, le dije yo, a mí me parece que el señor va a contratar los niños Para mostrar que para tiene. mostrar que los tenía y no importa pagarles 500 millones de pesos, lo que sea, porque ellos son así. Y Jorge, entonces, para que la gente que nos está escuchando nos entienda, entonces, comienza este diálogo con el abogado Sí. que eventualmente era sobre Pitufo, Sobre Diego Marín. Sí, sobre señora. Diego Marín. Antes de pasar a Pipe Tuluá, que hay mucha tela que cortar por ahí. Sí, señora. El abogado y otras fuentes me han insistido en decir que no es cierto lo que usted dice cuando afirma en varias comunicaciones y en varios medios de comunicación que fue el abogado el que lo buscó. La fuente y digamos, lo que yo he podido constatar es que fue al contrario, que usted lo buscó después de que se conoció que en abril del 24 una persona que trabajaba el segundo de Ginás en la UIAF, Isaac Beltrán, por orden del presidente, hasta donde yo sé, había sido ordenado para que fuera a hablar con el señor Diego Marín en Madrid, cosa que sucedió. ¿Eso fue así o no? No fue así. ¿Cómo entonces El fue? presidente no fue... Primero, si partimos por lo último, el presidente nunca le ordenó que fuera a hablar con... No. Nunca. Pero si la orden No hay. le pagó la plata para poder, los pasajes, No es se cierto. los pagó. Laura Sarabia firmó la orden. No es Yo vi cierto. la orden. No es cierto. Yo busqué los documentos, la trazabilidad Ujú. en la DNI, en la UIAF, y no hay trazabilidad, ni siquiera de la misión, Sí. de que él fuera a reunirse por fuera con, ya sea una persona de bien o no, no hay la trazabilidad. No hay. Pero el propio No existe. presidente acepta que lo mandó. No, él no acepta eso. No acepta eso porque no lo mandó. Él acepta que sí me autorizó a mí para hablar con Diego Marín. Usted me está diciendo que entonces el viaje que hizo Isaac Beltrán en compañía de otra persona Sí, fue una cosa que le surgió a él, a pesar de que está pagado por el Estado. El hotel fue pagado por la UIAF. Todo fue pagado y planeado y además con reporte al presidente después. no hay misión. Yo la verifiqué y por eso puse el denuncio penal. Porque no hay ninguna misión. No existe. Por eso lo hice. Ahora que lo demuestre, pues él está en todo su derecho de defenderse. Que lo demuestre. Pero hasta donde yo vi y veo los documentos, no hay ninguna misión. Entonces, otra pregunta, doctor Lemos. Cuando usted se da cuenta o sabe que
Isaac Beltrán ha ido a hablar con Pitufo. ¿Usted tiene información de que después de que él regresa de ese viaje, empieza a utilizar ese canal para ofrecerle al señor Pitufo, a Diego Marín, unos beneficios a cambio, unos beneficios, sí, en la justicia, en la fiscalía, sin que la fiscalía supiera, a cambio de alguna manera, coordinar que él viniera acá a contar solo unas cosas de lo que ha visto y de lo que ha tenido que ver en su vida en el mundo de la criminalidad? Mire, eso sale a partir de casualmente la fuente que yo tenía en la DNI. Uh-huh. Y que me dice que hay la posibilidad de entrevistarse con el abogado o con Diego Marín, así directamente, Yeah. ¿sí? De parte mía. Entonces yo le pido autorización al presidente para Hacer esa hablar. reunión. Claro, yo le pido autorización y el presidente me dijo, hable. Más vale una persona libre y que hable y no un privado de la libertad por mucho tiempo, allá pudriéndose en una cárcel. Así me lo dijo claramente. Y por eso yo tomé la cuestión y de plantearle al abogado de Diego Marín que si él venía, él podía hablar acá. Y que hablara ante la fiscalía. Ese fue el problema. El problema es que él quería de una vez llegar libre. Y nosotros no teníamos esa competencia para la libertad. La única que tiene la competencia, y eso que también bajo el auspicio de un juez de garantías para poder darle la libertad en una entrega voluntaria que pueda tener. ¿Sí? Yo simplemente me reuní con el abogado en una caracterización del, entre comillas, bandido. Presuntamente bandido. Bueno, pero entonces usted cuando llega a la UIAF, lo primero que hace es sacar a Isaac Beltrán. No, me presentaron las renuncias protocolarias y una de ellas sí le correspondió a él. ¿Y por qué lo saca usted? No, yo lo saco porque había mucho rumor, mucha mala noticia sobre él. Y por eso entonces yo le acepté la renuncia. A usted le habían dicho que de pronto él estaba utilizando la información de la UIAF para sacar beneficios diversos de esa información. Más o menos, pero nunca lo probé. Nunca pude probarlo ni nada de eso. También es claro, ¿sí? Pero sí, los rumores venían en ese sentido. Entonces, vamos a lo que sucede después de estas conversaciones que usted sigue manteniendo con el abogado de Pitufo. Sí. Hasta hace muy poco, incluso después de que usted entró a la UIAF, tengo entendido. Sí. Y vamos al caso de Pipe Tuluá. Ok. Para la gente que no entiende quién es Pipe Tuluá es hoy un extraditable, o sea, está en Estados Unidos. Un extraditado. Ya está en Estados Unidos. Sí. Es más, fue extraditado 2 días antes de que llegara el presidente Gustavo Petro a la cita con Trump. Sí, señora. En Washington. Así es. Él es, según el abogado, no es que sea un narcotraficante, pero sí era un traficante de información y de poder en las cárceles. Duró muchos años en las cárceles, ¿no es verdad? Eso es cierto. Y una de las cosas que Pipe Tuluá tiene como as en la manga fue que, según él y según muchas versiones que se han podido confirmar, él tiene pruebas de cómo él habría entregado dinero al hermano de Gustavo Petro, a Juan Fernando Petro. Incluso no durante la campaña, sino después, a cambio de la no extradición, a cambio de puestos, a cambio de, en fin. ¿Usted conocía esa realidad que él la estaba constatando y que conocen muchos? Sí, claro. Pero él, por ejemplo, allí, él no pedía la no extradición. ¿No? Nunca la puso de por medio. Pero el nombre de Juan Fernando Petro no estaba metido. Tampoco lo puso de por medio. Tampoco. Nunca. Nada. O sea, al menos
lo que yo hablé con el abogado nunca lo puso de por medio. Y al menos mis agentes que estuvieron visitándolo en la estación de policía Mártires, Del mártir, sí, ya lo... sí, lo estuvieron visitando y nunca pidió nada de eso. E incluso ahí hubo dos cuestiones que se me hicieron muy dudosas y muy raras. Una, la entrega de los 300 niños con las armas, cuando no tenía todos los niños en sus filas, por lo menos. Dos, el hecho de que no pidiera nada. Simplemente que pedía lo que usted dice es cierto, que seguir negociando en las cárceles y yéndose para la picota, que en la picota obviamente se va a encontrar con todos los extraditables y podía negociar allí, desde allí, y es más fácil negociar allá que en la misma estación de Mártires. ¿Y era cierto que el presidente Gustavo Petro había pensado en él como un gestor de paz y que de pronto le quitó esa potestad? No, esa posibilidad? nunca hubo esa posibilidad, nunca. Ahí se metió fue un monseñor de Barranquilla. Monseñor Guzmán, si no estoy mal, ¿sí? Él sí me dio para ser el gestor, ¿sí? Pero al fin y al cabo, cuando ya se empezaron a desarrollar las conversaciones, a mí me dio la potestad el presidente y yo tengo todavía la resolución de ser el gestor para esa negociación. Pero siempre y cuando, en verdad, hubiesen esos 300 niños, que nunca los hubo, porque nosotros estuvimos investigando e hicimos inteligencia y toda la cuestión, y él escasamente tenía 15 niños en sus filas. Obviamente que eran valiosos y necesitábamos sacarlos, pero cuando ya le dijimos, no podemos, eso no, ¿cuáles 300 niños? Entonces él ya se retiró de la negociación. ¿Sí? Ahora, dejó constancia también, y hay una grabación sobre eso, ¿sí? Que la abogada y el mismo Pipe Tuluá denunció a un agente, a otros abogados, que le estaban pidiendo plata porque no lo lleváramos para Estados Unidos, que no lo extraditáramos. Eso sí. Pero nosotros nunca nos metimos en esas conversaciones, para nada. Pero sí tenemos las grabaciones para que no nos metieran en líos a nosotros. Y el DNI no tiene información entonces de todo lo que la información que hay en las cárceles con todas estas idas del hermano del presidente Gustavo Petro. No, la verdad. Para hablar con Pipe Tuluá, para hablar con los extraditables. No, porque y para hablar incluso con los emisarios del propio Pitufo. No, porque el propio Pipe Tuluá nos mandó fue el mensaje, ¿sí? Diciendo que nos entregaba los 300 niños. Entonces, ante eso, ahí sí yo mandé los agentes a que se entrevistaran con él en la estación de policía, en la estación de policía, Los Mártires. Ya para entrar en otro tema, frente a la negociación del Pitufo, dos inquietudes. La primera es, ¿para qué querían traer a el señor Diego Marín acá? Para que hablara solo de lo que pasaba en el pasado y que se callara sobre las presuntas relaciones que ha tenido con la campaña, por ejemplo, y con el gobierno. No, para que hablara. Independientemente si era ¿seguro? De la campaña o no. Independientemente. Además, porque lo de la campaña yo lo sé. Porque lo viví en carne propia. Lo hice. Yo lo sé. Usted sabía de la plata que entró, que yo denuncié, nosotros denunciamos porque yo vi el video. Yo vi el video que se grabó. Yo lo he dicho. Sí, yo sé. Hay un video que se grabó cuando se estaba devolviendo una plata, que son 500 millones de pesos, que no sabemos cuántos. Millones, exactamente. No sabemos realmente porque no se ve en el video. Se ve una plata. Una plata, sí, señora. Que se entrega. Así es. Y supuestamente esa es la plata que habría entrado a la campaña por parte del señor Diego Marín. Sí. Pero
inquietud y la interrogante que siempre me queda a mí Sí, señora. es que si esa fue la única plata, porque hay evidencias que lo llevan a uno a suponer que hubo más plata que entró y que no sabemos en dónde, en qué manos llegó. Mire, el ofrecimiento no fue por esos 500 millones de pesos nomás. ¿Fue por El cuánto? ofrecimiento fue de 5.000 millones de pesos para la campaña. A lo cual, obviamente, yo lo escalé con Augusto Rodríguez y con el presidente. Y el presidente dijo, no, esa plata no es buena, esa plata no entra. Así el presidente fue tajante y no la dejó entrar. Cuando yo le digo eso al vocero del mismo Diego Marín, entonces me devuelven la pelota y me dicen 10.000. Suben. Suben 10.000 millones. 10.000 millones no es cualquier cosa. Es un cojonal de plata para mí, por lo menos. ¿Sí? No sé si para una campaña es poco, pero eso es un cojonal de plata. ¿Sí? Y el presidente, sin embargo, dice, nada, no recibimos esa plata. Y ahí es cuando entran los 500 millones de pesos. Por otro lado, sin que nosotros lo supiéramos. Pero a la campaña, que es a Xavi Vendrell, que los recoge no después a de la una... campaña, a Chávez Vendrell. Pero que trabajaba para la campaña. Sí, pero no entró a la campaña. Es más, yo me entero de que le habían llegado esa plata a Chávez y que se la habían dado en Guaymaral. Sí, yo me entero de en la eso. finca casa de Diego Marín. De Diego Marín, que queda al lado de un tipo Gutiérrez. Son al lado y ellos mismos eran los que estaban haciendo la negociación. ¿Sí? Y yo me entero de eso y ni siquiera el señor Chávez, Xavi Vendrell. exactamente, había reportado los 500. Y yo ya me enteré que sí que le habían llegado a él los 500 millones. Y es cuando le avisamos al presidente y el presidente, con mucha disposición, exige, devuelvan esa plata. Y Augusto, muy hábilmente, entonces le pide ayuda a otro de los españoles, a Ramón. A Ramón Divesa. Exactamente. Le pide el favor grave cuando haya la devolución de la plata. Pero grábela, por favor, en una forma disimulada. No, la grabó fue de frente. Así de claro. Sí, porque esa fue la grabación que yo vi, por lo menos. ¿Usted la vio? Sí, yo la vi. Sí, esa es la que vi. Yo vi Sí, también. yo la vi. No. Ahora, no sé si devolvió los 500 millones, no sé. O sea, ahí se ve que devuelven una plata, no más. Y es un maletín muy pequeño para mí. Es bastante pequeño, Sí, diría yo, que para además mí, no pesa para casi. 500 millones es muy pequeño, se lo digo sinceramente, y no sé, pero no hubo, por lo menos por este lado, no, o sea, que hayamos sabido, no hubo otras platas que hubieran entrado. Eso sí, se lo aseguro. Tengo la certeza que no. Y nosotros no recibimos, pues si nos opusimos a eso, era porque, pues con Augusto nosotros somos muy serios. Pues nosotros todavía tenemos discúlpame, la carreta de la revolución en la cabeza. Y no permitamos eso. Pero no supieron ustedes después de estas, digamos, de lo que pasó en la campaña, que de otros pagos que se hubieran podido hacer, y no solamente por parte de Pitufo, sino de Pipe Tuluá y de muchos de los que terminaron negociando en la paz urbana, dineros que se habrían recibido, que se habrían entregado presuntamente el hermano de Gustavo Petro a Juan Fernando Petro para, por ejemplo, no extradición. Por ejemplo, poner personas importantes en los puertos, claves en tal sitio. ¿Ustedes nunca tuvieron esa información? No, señora. Yo la que tuve fue eso, casualmente la solicitud del señor Diego Marín, directamente, de que le pusiéramos gente en los puertos. Por eso eran los 10.000 millones. ¿Esa fue la solicitud que le dieron? Esa fue la solicitud que él daba. Incluso la Polfa. Él pedía la Polfa y los puertos. Y los puertos.
Pero nosotros, o sea, y el presidente menos, porque el presidente lo primero que dijo fue, yo estoy viendo la industria nacional. La solución es esa, no el contrabando. Eso fue claro. Pasando por otro capítulo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó con el Mocho Olmedo, que es el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias, que fue capturado el 12 de febrero del 2025, con orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico? No fue a la cárcel y después se supo que estuvo 2 meses en un apartamento en Chapinero, aquí en Bogotá, custodiado por la DNI, un apartamento del DNI, o yo no sé, de seguridad. De seguridad del DNI. Sí. Eso, ¿cómo es posible? ¿Por qué sucede eso? Es posible porque... Eso es posible. Es posible porque es que él nos estaba dando información. Además, la Fiscalía lo supo. Allí la Fiscalía lo supo. La Fiscalía... ¿Usted habló con la Fiscalía? Claro, me lo entregaron en custodia a mí. Ya. Eso, hay acta de la custodia. Y yo tenía que custodiarlo. O sea, ¿fue en colaboración o con conocimiento de la Fiscalía? Claro, nosotros necesitábamos sacarle información al señor porque de todas maneras, quieras o no, es un delincuente. Y necesitábamos información. Y él era el que nos la podía dar. Y estaba dispuesto a dárnosla. Y nosotros utilizamos, claro que utilizamos una casa de seguridad para tenerlo ahí. Y muy seguro, eso sí, ante todo. Porque estaba con varias personas que lo custodiaban y lo custodiaban y lo protegían. Ahora, ¿por qué no lo mandamos a la cárcel? Porque nos lo podían matar. Era eso. Entonces teníamos que darle seguridad, protegerlo. ¿Y por qué sale el director de contrainteligencia en ese momento? Sale el 31 de diciembre, antes de que usted saliera, Rosanía. ¿A qué se debe que salga Rosanía? No, él sale por otras situaciones diferentes, no sé, la verdad que... ¿No tiene nada que ver con esto? No, nada, absolutamente nada. Es más, le voy a decir, él se opuso siempre a que yo tuviera en protección al señor, entre comillas, Mocho Olmedo. Sí. Él decía que no, que eso no era bueno, que eso ya lo devolviéramos, que no sé qué. Y después miramos las cosas y le dije, sí, yo fui y hablé directamente con un magistrado de la corte. Fui y hablé con él y el magistrado de la corte me dijo, es mejor que lo devuelva. Y yo lo devolví inmediatamente a la Fiscalía y lo llevaron a la cárcel. Bueno, y hay otro episodio que tampoco entendemos muy bien, a ver si usted nos lo aclara, siendo usted director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ocurre en noviembre del 25, cuando también un informe de Ricardo Calderón de Noticias Caracol saca unos documentos incautados en computadores de Calarcá, de este jefe negociador de las disidencias, que señalan que el general Juan Miguel Huertas y el entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, estarían unidos con Calarcá para crear una red, digamos una cooperativa o una empresa para poder legalizar el uso de armas que ellos traían de manera ilegal. Entre otras muchas cosas, también de información para saber a quiénes matar, a quiénes no. ¿Cómo es que un director de inteligencia de la DNI está metido en ese escándalo? Mire, de eso yo me entero, digo toda la verdad por las noticias. Yo no me había enterado antes. Antes no me había enterado para nada. ¿Usted era el director? Sí, pero yo no me enteré porque él no me pidió ni misión ni nada para ese trabajo. Era para que me hubiera podido pedir una misión de trabajo. Wilmer Mejía. Pero según él, como fue antes, dice él que fue antes, no sé cuándo fue. La verdad todavía no he descubierto la cosa. No la alcancé a investigar. Pero él dice que fue que
que fue antes y que por eso él no estaba como director tampoco Ujú. de inteligencia, era como agente y que por eso fue con, no sé, Que no tenía que tener orden de nada. exactamente, pero para mí sí. Qué O sea, pena. usted no tenía ninguna Ninguna idea, conocimientos nada. de estas operaciones Conocimiento que él no tenía de eso. No, porque ya hubiera visto y me hubiera enterado y yo era de los que me metía personalmente Ujú, a las cuestiones ujú. y el caso de entre comillas esos delincuentes, yo me metía. Yo hablaba con ellos si era necesario. ¿Y usted tenía buenas relaciones con Wilmer Mejía? Sí, tengo buenas relaciones ¿Y con por Wilmar. qué entró él allá sin tener, pues, hasta donde yo tengo entendido, es un profesor de educación física? Sí, es un profesional, un licenciado, ¿no? Por eso, un licenciado en Sí, educación sí, física. sí. O sea, ¿y es un experto en seguridad o qué? Pues sí tiene bastante conocimiento. Mm, Y dentro del curso que hizo en la DNI, sí. sí se destacó. Porque yo cuando llego ya él estaba en curso. Ujú, Cuando yo llego a la dirección, ujú. él ya estaba en curso. Porque él entra es con Carlos Ramón González, no conmigo. Pero después Que yo lo está vi. preso, pues que está preso, que está acusado y Sí, que está prófugo de la justicia en sí, Nicaragua, sí, sí. del DNI, primer director del DNI. Segundo. Ah, bueno, segundo, ¿no es verdad? De nuestros, pues, Sí, sí, de sí, la gente estas, nuestra. sí, sí. Ah, Sí. bueno, pero el primero del No, gobierno de Petro, ¿quién era antes? no, de la gente nuestra. El segundo. Ah. Manuel Alberto Casanova. Ah, perdón, pero ese también era del M. Sí, Ese es el ambos. segundo, sí. Sí, Sí, somos los tres. sí, 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 sí. Eso sí, yo no tengo por qué negarlo. No, Porque no, no, no. me... No. Casanova, Carlos Carlos Ramón y yo. Ramón y usted, sí. Bueno, ¿y cómo es que uno entiende que usted se va de un momento a otro en estos instantes cuando faltan 3 meses para hacer, pues para que termine este gobierno y usted se va a la UIAF y termina ahora fuera de la UIAF y Wilmer en la UIAF? Ahí sí no entiendo. Eso es una ¿Pero cuestión qué le pasó a directamente del usted? presidente. ¿Pero qué le pasó? No lo sé. La verdad que ahí no quiero profundizar porque no quiero acusar a nadie Sí, de que los chismes hayan flotado más sí. que cualquier otra cosa. Yo no quiero acusar a nadie. Bueno, pero entonces vamos a otro episodio que de pronto tuvo que ver con eso y es esa trino del presidente, un poco que no he entendido todavía Sí, y que muchos no sí, hemos sí. entendido, muchos de los trinos del presidente, en donde habla de unas presuntas interceptaciones, Infiltraciones. o como se llame. Bueno, Sí. dice sí, unas interceptaciones en las que se escucha a Abelardo de la Espriella, candidato Ya, presidencial, es otra cosa. interceptaciones Sí, sí, sí. en las que se escucha a Abelardo de la Espriella hablando con, creo que uno de los dueños de Thomas Greganson, Sí. y en esa supuesta comunicación, Abelardo le dice que si llega al poder les va a devolver el contrato de pasaportes y Sí. que a cambio de eso, Thomas Greganson los favorece con algoritmos para que ganen la presidencia. Ujú. A ver, entonces, huevo es, gallina lo pone. Si hay unas escuchas que se estaban, digamos, que revela el presidente, ergo, estaban chuzando al señor candidato Abelardo de la Espriella. ¿Eso estaba pasando en la Dirección Nacional de No, Inteligencia? pues, le digo y le aseguro que no. Al menos en mi administración. Pero si eso pasó No. en la administración suya. No pasó en la administración. Esto fue de las... hace poco. Sí, eso no fue Pero es que no sabemos ni después del siquiera 14. cuándo fue. Por eso, pero fue después del 14 de enero sí pasó. ¿De verdad? Claro, no fue. No antes de usted. No. Pero es que la fecha Cuando- tampoco la tenemos. No, tampoco la tenemos, pero cuando yo estaba no era imposible que pasara. Pero usted sabe muy bien que Pegasus, digamos, modelo Pegasus hay de todo. No se necesita tener Pegasus. Sí, yo sé eso, pero al menos yo siempre cuidaba eso y siempre fue muy incisivo Ujú, en la cuestión de la no interceptación de nadie, sí. y menos la oposición, porque fue una de las orientaciones que me dio el presidente. Ujú. El presidente siempre ha dicho que no puede hacer en su gobierno lo mismo que le hicieron. Que le hicieron a él. Pero por eso cuesta No, mucho pero trabajo por eso, esta pero historia. no sabemos quién es el que está haciendo eso, pero no. Yo creo que de la DNI no es, porque vuelvo y le repito,
Pero el presidente lo dijo. Sí, pero yo creo que alguien le dio esa información y está mal informado. ¿Por qué no? Y De la usted no DNI. salió por esa razón. No, para nada. Para nada. No, yo no salí por esa razón. Pero ¿cómo le parece a usted que eso usted, o sea, cómo siente usted esta noticia? No, eso está mal. Súper mal. Si era la orientación del mismo presidente de que no interceptáramos a nadie, así fuera la oposición o quien fuera, porque no quería que le pasara a los demás lo que le ha pasado a él. Y nosotros mismos nos había pasado. Yo no había permitido eso. No lo había permitido. ¿Y entonces quién lo pudo haber permitido en la Dirección Nacional de Inteligencia? No sé si fue de la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso es lo que tiene que Lo que aclarar tenemos claro es que el no es la presidente. Fiscalía. Porque la Fiscalía acaba de decir, la propia fiscal, que no hay una investigación, no hay investigación contra ellos. Pero si se da cuenta, en las últimas noticias del presidente, dice que inteligencia militar. Y nosotros no somos inteligencia militar, somos inteligencia civil. Sí, pero entonces, ¿qué error del presidente poner Pues así? no sé quién le dio la información, por eso le digo, no lo sé. No lo sé. ¿Y cómo es que se hace esa información? ¿Ustedes tenían la información, se la suministran al presidente o es que el presidente tiene a otras personas también que recogen la información, no solamente el DNI? A veces sí. Pero la información mía, la de la DNI, yo se la daba personalmente al presidente. Es más, casi todos los lunes a las 7, 8 de la mañana yo estaba allá, hablando con él, entregándole la información de todo lo que hacía. Por eso es la autorización de lo de Diego Marín, de hablar con el abogado, porque yo constantemente hablaba con él, porque yo no negaba nada. Y entonces, ¿qué enemigo tiene usted que están haciendo? O sea, que el primero le publica los audios. Sí. Y después sale el presidente para decir que durante su estadía como director del DNI hubo infiltraciones o hubo escuchas, interceptaciones a candidatos como Abelardo de la Espriella, que le dieron semejante papayazo, con toda la razón está diciendo que lo tienen chuzado. No sé, yo no sé, no. La verdad que me pregunto porque, ahora, sí le digo una cosa que he sentido últimamente y que se le alcancé a decir a un amigo, a Augusto. Augusto. Que Augusto Rodríguez. Hubo mucha envidia porque nosotros estábamos cercanos al presidente. Y de ahí puede venir la cuestión. Y de los mismos compañeros, que es lo que me da grima, de los mismos compañeros que estuvieron con nosotros, hombro a hombro, dando la vida por la causa nuestra. Pero sí hay mucho... No sé por qué. Y no sé por qué esa enemistad. Y entonces, usted nunca volvió cuando supo... ¿Cómo supo usted que el presidente le había ordenado que se saliera del DNI? No, ¿Él lo llamó y le dijo? Claro, me dijo, tome en propiedad la UIAF y renúncieme a la DNI. Ya. Dije, listo, presidente, yo no tengo problema, claro. Y ya. No, yo no tengo problema con los cargos, mujer. Yo soy un tipo desprevenido. No tengo esos problemas de aferrarme a un cargo. ¿Para qué? ¿Y cuando usted fue notificado de que salía de la UIAF, le sorprendió? Que me pidieron, sí, claro, me sorprendió. De lo de la UIAF me sorprendió mucho. ¿Y cómo fue? También me dijeron... ¿Ni siquiera el presidente? No, ni siquiera el presidente. Con el presidente no he vuelto a hablar desde enero, la verdad. ¿Y usted cree que está pasando? Porque usted dice que hay digamos, como hubo mucha ambición y mucha intriga en ese palacio. Sí. Y, no sé si fue en palacio, pero mucha intriga. Sí. Y no hay, o sea, y usted
¿quién cree que está detrás de esa intriga? Para No, digamos, la sacarlos verdad. a ustedes. No, la puede verdad ser. no sé. La verdad no sé y no me atrevo a decirlo. No, no lo sé. Prefiero no decir porque no quiero crear más enemigos todavía. Ahora, le digo una cosa. Lo que pasa es que nosotros sí le sacamos los antecedentes a mucha gente de la DIPOL. Ya. Y no sé si por ahí viene la cuestión. No lo sé. Pero sí hubo mucho agente de la DIPOL que fueron Y general de la policía. y generales de la policía, particularmente. Aunque el ejército también. ¿Sí? Sí. Entonces no sé. ¿Y un director de la policía en especial? No. No. Hay varios y, por ejemplo, todavía el general Triana me llama y toda la cuestión y hablamos. Ujú. No, yo no tengo problemas con ellos y la verdad, María Jimena, te lo digo, prefiero no tener líos con ellos. Sí. Sí. O sea que digamos, la conclusión a la que llega después de todo lo que le ha sucedido, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido su experiencia? Fue lo que entró a ver y qué está viendo hoy? Pues que alguien sí me dijo, la policía se viene con cosas fuertes contra usted. Así me lo dijo. Exactamente me lo dijo Wilmer Mejía. Me dijo, se vienen cosas fuertes contra usted, prepárese, no se ponga a sacar toda esta gente. Vienen cosas fuertes. Le dije, pues es que es mi deber, yo estoy haciendo lo que yo creo que debe hacerse y lo que el presidente me pide, que haga, que revise bien. Y no sé, ahí para allá no me atrevo ni a acusar, ni a indagar sobre el asunto. Bueno, yo creo que esta es una entrevista que le agradezco y que yo creo que para que ustedes hayan quedado ilustrados también de lo que está pasando en la Dirección Nacional de Inteligencia, que es los ojos del presidente. Es una estructura que además se creó a partir del DAS, porque el DAS en la época de Álvaro Uribe pues terminó en manos de los paramilitares y el propio ministro de entonces, Juan Manuel Santos, decidió desmantelarla, porque desde ahí se fraguaban asesinatos de líderes sociales, de profesores, por ser de izquierda o simplemente porque eran opositores. Entonces se crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Usted cree que se utiliza bien la inteligencia por parte de este gobierno? ¿No se está utilizando para acallar, digamos, a las evidencias de personas que tengan que ver con este gobierno en materia de corrupción y de cercanía con presuntos figuras del narcotráfico, y en cambio para echarle el agua a otras para a nada. otras cosas? ¿Seguro que no? No nos hemos puesto en eso y no nos pusimos nunca en eso, porque fue lo primero que dijo el presidente. No van a pelear con la oposición, no van a perseguir a la oposición. Prefiero que persigan a los corruptos. Eso sí lo dijo claramente desde el principio que yo llegué. Bueno, pero esos trinos del presidente dicen muchas cosas cuando dicen que agentes del DNI inicialmente y la fiscalía, porque metieron a la fiscalía también, se unieron incluso para evitar que viniera el pitufo acá, Diego Marín, a hablar. Eso es cierto. Lo que pasa es que el problema ahí es que, por ejemplo, hubo un proceso que llevaba un abogado que tiene, infortunadamente, el mismo apellido de Diego, Andrés Marín, un fiscal, Marín, sí. Andrés Marín, y él llevaba un proceso que iba en una dirección correcta para mí. Yo lo conocí, el proceso. Iba en una dirección correcta porque iba para un concierto para delinquir. Sí, ahora... Y terminó siendo dos había sobornos. otro proceso que lo llevaba la fiscal anticorrupción,
que empezó a hacer un proceso distinto Sí. que tiene que ver por Y corrupción. llevaba 2 sobornos, uno de 6 millones y otro de 7 millones, cuando el tipo, pues claro, Portugal no lo extradita. Y el tipo además, pues aprovecha para pedir el asilo. Y ese es el problema con él. Pero sí, yo creo, pero no es la fiscalía. Ahí sí entendamos la cuestión y espero que el presidente lo entienda, no es la fiscalía. Y menos la fiscal. Y menos la fiscal, y menos y los del DNI, porque dice que el DNI... No, para nada, para nada. Nosotros no tenemos, nosotros somos un criterio orientador, Sí. no judicial. ¿Y qué le va a decir usted entonces al presidente? ¿Qué le puede decir usted? No, yo no puedo decir que gracias. Sí, por haberme tenido allí, no, yo no tengo lío, no. Como le digo, yo no tengo problemas de aferrarme a un cargo. ¿Y usted cree que Wilmer Mejía es la persona idónea para manejar la UIAF? Pues no lo sé, eso sí. El que lo amenazó de... No, no me amenazó. Me contó, me dijo, ojo con la policía, con Dipol. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero le parece que es idóneo para estar en la UIAF? No lo sé. Tampoco lo califico. Muchas gracias. No, señora, usted Jorge. es muy amable por haberme entrevistado. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.